Prostíbulos militares alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los burdeles militares alemanes fueron instalados por el nazismo durante Segunda Guerra Mundial en muchas partes de la Europa ocupada para uso de la Wehrmacht y los soldados de las SS. Estos burdeles fueron generalmente creaciones nuevas, pero en la Europa occidental ocupada, eran a veces instalados utilizando burdeles ya existentes, así como muchos otros edificios. Hasta 1942 había alrededor de 500 burdeles militares de esta clase en la Europa ocupada por los alemanes. A menudo, operando en hoteles confiscados y protegidas por la Wehrmacht, estas instalaciones eran usadas por soldados de viaje y aquellos retirados del frente. Junto con los burdeles de los campos de concentración alemanes, según registros, al menos 34.140 mujeres europeas fueron forzadas a servir de prostitutas durante la ocupación alemana de sus países. En muchos casos, en Europa Oriental, las mujeres implicadas eran secuestradas en las calles de las ciudades durante la ocupación del ejército alemán y rondas policiales. Prostitución forzada. Un informe alemán de 1977, realizado por un historiador neoconservador, afirmó que las mujeres extranjeras que estaban registradas en los burdeles militares alemanes habían sido prostitutas ya antes de la guerra. Ruth Seifert, profesor de sociología en la Universidad de Ratisbona, por otro lado, mantuvo que las mujeres eran obviamente forzadas a trabajar en estos burdeles por sus captores alemanes, como mostró el juicio de los criminales de guerra ante el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg en 1946, posteriormente confirmado por el libro publicado en 1961 por Raoul Helberg. Burdeles alemanes en la Francia ocupada. La Wehrmacht fue capaz de establecer un sistema exhaustivamente burocrático de alrededor de 100 burdeles nuevos, ya antes de 1942, basado en un sistema existente de control gubernamental, escribió Inseminen. Los soldados recibían permisos oficiales de visita al prostíbulo y estaba prohibido entrar en contacto sexual con otras mujeres francesas. En septiembre de 1941, el general von Brauchitsch sugirió que visitas semanales para todos los soldados más jóvenes debían ser consideradas obligatorias para impedir excesos sexuales entre ellos. Las prostitutas tuvieron un control médico planificado de enfermedades venéreas. A lo largo de los años, la sexualidad de Adolf Hitler ha sido objeto de debate histórico y educativo. Historiadores, como Louis Armstrong, han llegado a argumentar que el dictador podía haber sido homosexual, bisexual y polígamo, y que la oposición y persecución de los homosexuales por parte del partido pudo deberse a un mecanismo de defensa reactiva para expandir su campaña de homofobia. También se cree que pudo tener un hijo ilegítimo, aunque esto último ha sido descartado por varios historiadores. En 1929, conoció a Edo Braun, con quien contrajo matrimonio el 29 de abril de 1945, un día antes de suicidarse. Aunque dentro de su círculo interno conocían las preferencias sexuales de Hitler, al día de hoy se carece de pruebas acerca de su propia sexualidad. Sin embargo, hay pruebas irrefutables de que ha estado con mujeres a lo largo de su vida, al mismo tiempo que mostraba su antipatía hacia la comunidad homosexual. Un ejemplo significativo fue cuando desautorizó a su confidente y amigo más cercano, Ernst Fromm, por su comportamiento sexual inmoral. No obstante, el dictador jamás objetó el pasado homosexual de este. Durante el Holocausto, envió a cerca de 100.000 hombres a campos de concentración, acusados de ser homosexuales. La mayoría fueron enviados a prisión, entre 5.000 y 15.000 fueron internados en campamentos, donde fueron obligados a portar vestimenta de prisionero, con un triángulo rosa como símbolo de identificación por sus crímenes. Los prisioneros fueron utilizados como cobayas por parte de personal médico de los respectivos campos donde intentaban dar con un remedio para curar a los futuros niños arios con riesgo de que pudieran ser homosexuales. Durante varios años mantuvo una relación en secreto, solo a sabiendas de su círculo interno, con Edo Braun.
La mayoría de sus hombres de confianza sobrevivieron a la guerra y Hitler se trasladó con Braun a Berchtesgaden. El mayordomo de la pareja escribió en sus memorias que Hitler y Braun compartían 2 habitaciones y baños y que éste prefería acabar las veladas a solas con su compañía en su sala de estudios antes de acostarse. Las cartas de Hitler evidenciaban que estuvo preocupado cuando Braun participaba en deportes o llegaba tarde para tomar el té. En 1945 se casaron en el búnker de Berlín antes de suicidarse juntos. Ernst Hampstein, uno de los miembros del círculo interno de Hitler, en los primeros años antes de que se hiciera con el poder, escribió sobre su sexualidad: tuve la sensación de que Hitler era uno de esos que no era ni de carne ni de pescado, así como tampoco homosexual o heterosexual. Llegué a la conclusión de que era impotente o de los que preferían masturbarse. Tras la muerte de Hitler, empezaron a circular especulaciones sobre su sexualidad e incluso sus supuestas relaciones sexuales con su sobrina segunda. Leni Riefenstahl fue amiga de Hitler durante 12 años, e incluso hubo rumores sobre una posible relación íntima con él. Los nazis creían que los homosexuales eran hombres débiles y afeminados que no podían luchar por la nación alemana. Veían a los homosexuales como gente que probablemente no produciría hijos y no contribuiría a aumentar la tasa de natalidad alemana. Los nazis sostenían que las razas inferiores producían más hijos que los arios, de modo que cualquier cosa que disminuyera el potencial reproductivo alemán era considerada un peligro para la raza. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, dirigió la persecución en aumento de los homosexuales en el nazismo. Las lesbianas no se consideraban una amenaza a las políticas raciales de los nazis y en general no fueron objeto de persecución. En la mayoría de los casos, los nazis estaban preparados a aceptar los exhomosexuales a la comunidad racias con la condición que se hicieran racialmente conscientes y abandonaran su estilo de vida. De 1937 a 1939, los años de la mayor persecución nazi a los homosexuales, la policía hacía redadas en sus lugares de reunión, confiscaban libretas de direcciones, y creaban redes de informantes y agentes clandestinos para identificar y arrestar a personas sospechadas como homosexuales. El 4 de abril de 1938, la Gestapo anunció una directiva indicando que los hombres condenados por homosexualidad podrían ser encarcelados en campos de concentración. Entre 1933 y 1945 la policía arrestó aproximadamente 100.000 hombres como homosexuales. La mayoría de los 50.000 condenados por los tribunales pasaron tiempo en prisiones regulares y entre 5.000 y 15.000 fueron internados en campos de concentración.